Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. Hoy te voy a enseñar 10 alternativas para responder la pregunta ¿cómo estás? Estoy bien no es incorrecto, por supuesto. Está muy bien usarlo, yo lo uso de vez en cuando, pero hay respuestas que son más naturales y te hacen sonar más como un hablante nativo. Y la idea de estos videos es ayudarte a ampliar tu vocabulario. Voy a listar respuestas neutras que puedas usar en todos o la mayor parte de los países de habla hispana y también voy a darte algunas específicas del español argentino o más precisamente español rioplatense, que es la variante que yo hablo. Así que, ¿estás listo? Dale, empecemos. Número 1. Muy bien. Sí, no es muy original, pero ya solo agregando el muy suena más natural que la respuesta con estoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. En español argentino usamos re en vez de muy también. ¿Cómo estás? Re bien. Esto suena, valga la redundancia, re bien y re natural. Otra respuesta que se usa en Argentina es todo bien. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y vos? Y todavía más argentino, todo tranqui, que viene del adjetivo tranquilo. ¿Cómo estás? Todo tranqui, ¿y vos? Número 2. De maravilla. Esta me gusta, es muy optimista. Cuando todo te va bien, estás de maravilla. Todo es maravilloso. ¿Cómo estás? De maravilla. Y es una muy buena alternativa a responder simplemente con un adjetivo, que también es posible y correcto. ¿Cómo estás? Genial, excelente, fenomenal. Pero claro, somos seres humanos, no siempre estamos de maravilla. Entonces aprendamos algunas formas de decir que no estamos tan bien como nos gustaría estar. Número 3. Más o menos. Es una respuesta sincera cuando queremos contar que algo nos pasa, que tenemos algún inconveniente, alguna dificultad y confiamos en la otra persona para compartírselo. Es una respuesta que invita a la conversación porque naturalmente la otra persona te va a preguntar qué está pasando o por qué estás más o menos. No es como responder bien y vos y ya está. Y una alternativa en Argentina muy informal, si querés sonar muy argentino, es decir, mazo. Más o menos. Mazo. ¿Cómo estás, che? Mazo. Número 4. Ahí, tirando. La frase completa es ahí tirando para no aflojar, que también puedes usarla para responder a cómo estás, pero la versión corta, ahí tirando, es más común. En inglés se puede traducir como getting by y se usa para expresar que, aunque las cosas no están saliendo completamente bien, seguimos adelante y no nos damos por vencidos. Transmite la imagen de hacer un esfuerzo, como remando, como decimos en Argentina. ¿Cómo estás? Ahí, tirando. Algo muy importante. Ahí, tirando, es una expresión informal, se usa mucho en España y en Argentina, pero en México, países de Centroamérica, Venezuela, Perú también, te recomiendo no usarla. O si hablas con alguien de estos países, porque la expresión suena un poco mal. En estos países, tirar, coloquialmente, también significa tener relaciones sexuales. Otra posibilidad, más segura, es responder ahí en la lucha o ahí en la batalla. Depende del país. En Argentina es más común la primera. La imagen es bastante clara. Estás en una situación adversa, luchando, intentando salir adelante como podés. Número 5. Ahí ando. ¿Cómo estás? Ahí ando. Esta es una respuesta informal y neutral. Es útil cuando no queremos dar muchos detalles o contar qué nos está pasando realmente. Las cosas no van ni bien ni mal. No hay novedades, no hay mucho que decir. Ahí ando. Dos alternativas son ahí andamos o ahí vamos, en plural,
aunque solo sea una persona la que responde. Número 6. No me puedo quejar. Muy buena respuesta, también sin dar muchos detalles, pero más positiva que ahí ando. Significa que las cosas están bien, no hay mayores preocupaciones, todo normal. De hecho, en inglés también existe, se traduce como can't complain. ¿Cómo estás? No me puedo quejar. Número 7. Mucho mejor. Y ahora ya entramos en un terreno positivo con las diferentes respuestas. Me gusta más. Mucho mejor se usa cuando tuviste alguna dificultad o estabas enfermo o tal vez un poco triste por algo. Entonces, cuando te preguntan ¿cómo estás? Y respondes mucho mejor, es una actualización. Antes no estabas muy bien, pero ahora estás mejor. Es bueno. Muchas veces la persona que te pregunta sabe de la situación previa en la que estabas, entonces se acostumbra a decir mucho mejor, gracias por preguntar, o mucho mejor, gracias, para agradecer el interés, agradecer la preocupación. Número 8. No podría estar mejor. Me encanta, estás excelente, tan pero tan bien que mejor imposible. Y de hecho, esa es otra respuesta. ¿Cómo estás? Mejor imposible. ¿Te gusta esta onda positiva? También puedes responder mejor que nunca y una muy argentina. Mejor me perjudica. Es un poco divertida, o sea, estás tan, pero tan bien que si estás mejor que eso, ya es demasiado bienestar, demasiada felicidad, demasiado éxito. No queremos excesos. Número 9. Mejor ahora que te veo. Esta me encanta porque es muy original y muy graciosa. Se usa para hacerle saber a la otra persona que estás muy feliz de verla. Para ser honesto, esta respuesta en general, no exclusivamente, pero en general, tiene una cierta intención de coqueteo, es un poco juguetona. ¿Cómo estás? Mejor ahora que te veo. Si conoces a la otra persona y tenés un mínimo grado de confianza, está bien, pero si no, por favor, no la uses. Puede ser un poco inapropiado. Vamos con la última. Número 10. De 10. O también, 10 puntos. Esta se usa mucho en el español rioplatense, o sea, principalmente Argentina y Uruguay. Es una manera original de decir que todo va excelente. En la escuela acá y en la universidad usamos un sistema de calificación que va del 1 al 10. 10 es la nota más alta. Si estás de 10, significa que estás excelente. ¿Cómo estás? De 10. 10 puntos. ¿Y vos? Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían estos saludos, si los usan, cuál les gustó más, o si conocen otros, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta y por favor suscríbanse al canal, que eso me ayuda mucho a crecer y también a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima.